hoy para nosotros es un día doblemente importante, además de por el tema de enorme interés que vamos a tener ocasión de participar en el conocimiento de lo que fue la Vuelta al Mundo y su implicación en la ciencia. Independientemente de eso, que ya es de por sí un hecho importante en la casa, pero también porque hoy comenzamos con el Círculo de la Ciencia. Los que son socios quizás ya han estado en reuniones, en asambleas en las cuales se ha manifestado que la casa, el Círculo, ha ido evolucionando a un programa propio cultural. Pero en esta nueva etapa, ese programa propio ya adquiere identidad y entidad suficiente para articularse en tres grandes áreas y que una de esas grandes áreas sea el Círculo de la Ciencia. Hasta ahora no es que no haya habido presencia de la ciencia, que sí la ha habido, pero no ha habido con esa identidad propia. Ahora ya la tiene. Ahora ya la tiene y aprovecho para agradecer a Lola de Toro y a su equipo, que ella ahora hará mención a él, si lo considera. Quiero agradecerle su generosidad para trabajar en este proyecto con estos objetivos de traer la ciencia que nos acompaña día a día, que está en nuestra vida, pero que para muchos la vemos todavía como algo inasequible, algo difícil, muchas veces con lenguajes que no entendemos, cuando la ciencia es bastante más atractiva y bastante más didáctica. Y con esos objetivos de hacerla atractiva para los que no somos del mundo de la ciencia, con ese objetivo de darle divulgación, con una energía y con una ilusión grandísima, empieza el ciclo hoy. Luego, a partir de ahora, tendremos ocasión de tener actividades de ciencia muy interesantes para diferente público y con temas muy diversos. Y ya no hago más spoiler, como se dice ahora, que es la palabra de moda. Lola, tuyo el micrófono. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, lo primero, agradecer a nuestro presidente la implicación, todo el cambio que está dando al círculo, la modernización y la implicación con la ciencia. La implicación con la ciencia que, bueno, como él me enseñó hace un tiempo, no es algo novedoso. El círculo cuando se inaugura, en las propias cristaleras que podemos ver en el Salón Liceo, podemos ver las artes, podemos ver las letras, pero también podemos ver la ciencia. Es decir, que en su concepción el círculo estaba pensado para dar divulgación al conocimiento y a la ciencia. Pero nosotros en esta ocasión vamos a empezar esta interesante iniciativa. La idea es contemplar la ciencia desde un punto de vista holístico, pero también desde un punto de vista cercano, es decir, intentar usar un lenguaje muy cercano, divulgador, un lenguaje pues válido para todos. Y la ciencia vista desde un punto de vista, desde las tres áreas, que las hemos concebido con tres áreas, que son la ciencia de la vida, de la salud, las ciencias experimentales y las ciencias sociales. Con respecto a la ciencia de la salud, están pensadas en lo que tiene que ver con el tema de bienestar y calidad de vida. Con respecto a ciencias experimentales, todo lo que tiene que ver con explorar, indagar e innovar. Y en lo que tiene que ver con las ciencias sociales, pues las relaciones interpersonales, la sociedad y lo que tiene que ver con toda la interacción entre la gente. Y para ello, pues bueno, pues tengo unos colaboradores magníficos que les quiero agradecer toda la labor que me están dando. Empiezo por el más cercano a mí, que está allí detrás, no ha querido ponerse aquí en primera fila, que es Nicolás Aranda. Él es doctor en Ingeniería Química, es ingeniero industrial y además es compañero mío en el campus de excelencia, es el coordinador de la oficina de proyectos. Él va a dinamizar todo lo que tiene que ver con la ciencia experimental. Con respecto a la ciencia de la salud, nos acompañará Manolo Guillén. Pues Manolo Guillén es licenciado en Educación Física y también licenciado en Medicina, es doctor en Medicina y está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con salud y deporte. De hecho, ha estado llevando pues muchas iniciativas vinculadas con salud y deporte. Y por último también Gonzalo Herreros, que va a llevar todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Él es licenciado en Historia y es doctor en Patrimonio. También es director de todos los museos municipales de Córdoba.
El programa que tenemos pensado, y sin extenderme mucho, va a ser un programa que tendrá conferencias como la que vamos a tener ahora, va a tener también exposiciones, va a tener mesas redondas y luego también queremos hacer actividades vinculadas con los más jóvenes, intentar despertar esas vocaciones, esa inquietud por la ciencia en los más jóvenes. Entonces, para ello queremos hacer pues distintas iniciativas, pues más pensando en este público más joven. Y bueno, ¿y con qué empezábamos? Bueno, pues queríamos empezar con una conferencia que no estuviera enclavada en ninguna de las áreas concretas, sino que fuera una conferencia que pudiera tocar las distintas áreas de la ciencia y que, pues que se hiciera desde un punto de vista muy cercano. Y entonces nosotros coincidimos en Sevilla, tuvimos la suerte de participar en un congreso donde tuvimos a Guadalupe, que yo creo que es una ponente de primer nivel que nos va a explicar la vuelta al mundo, pero de la vuelta al mundo teniendo en cuenta estas distintas ciencias que hemos estado hablando y también desde un punto de vista muy cercano, y yo estoy segura que vaya a disfrutar de esta ponencia. Guadalupe es doctora en Historia, su tesis doctoral justamente la hizo, nos ha estado contando que desde bien pequeña pues ya estaba enamorada de esa primera vuelta al mundo, es responsable de distintos proyectos relacionados con la Fundación NAO, investigadora y autora de numerosas publicaciones, colaboraciones y ha participado en muchos proyectos, ha navegado con la NAO Victoria y el Galeón Andalucía, nos ha contado que ha estado navegando en esta recuperación, creación de barcos históricos, y además es la comisaria del espacio Exploterra y el Museo NAO Victoria. Y además imparte muchísimas conferencias y es una magnífica divulgadora y doy fe de ello. No quiero extenderme más, quiero ya dejarle el espacio a ella, pero sí que luego vamos a tener espacio, lo que queráis preguntar, si queréis participar, yo creo que ella va a estar abierta a cualquier pregunta que tengáis. Y ya le dejo la palabra a ella. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar, pues nada, dar las gracias al Círculo. Cuando recibí la invitación me hizo muchísima ilusión, porque sacamos la historia de la primera vuelta al mundo y nos gusta llevarla a todos sitios donde nos invitan, que la gente lo conozca, desde la Fundación La Victoria, donde trabajo. Y bueno, y ha sido un auténtico placer. He visto la casa es maravillosa y doy la enhorabuena por las iniciativas que tenéis, cómo se nota el amor que tenéis los socios y la Junta Directiva al Círculo, porque se ve una casa vivida, una casa preciosa, perfectamente conservada, así que enhorabuena y ojalá, el ciclo de conferencias pues sea interesante y lo disfrutéis muchísimo. Mirad, como bien ha dicho Lola, yo vengo a hablaros de la primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo verdaderamente es un proyecto, fue una empresa de éxito que sucedió hace 500 años, pero vais a ver que tiene muchísimo que ver con nuestro presente más cercano, ¿no? Porque fue una empresa, un proyecto que, como los de hoy día, aunó el esfuerzo, la audacia, el emprendimiento, pero también la innovación, la tecnología, el saber, la ciencia, lo vamos a ver durante la presentación. Así que creo que reúne de muy buena manera todos los temas que queréis tocar en este ciclo del Círculo. Así que yo empiezo... Aquí, ¿verdad? Porque son de muy bien. gomita. Vale, fenomenal. Pues mirad, la primera vuelta al mundo. Bueno, vais a ver, antes de empezar quiero deciros que vais a ver muchas fotografías de este barco. Esta es la réplica de la NAO Victoria, que es la réplica en la que Lola ha comentado que yo navegué porque mi padre fue el que diseñó el barco y el que desde pequeño pues, Puede que se vaya porque estaba en amarillito. ¿Ahora? Sí. Mejor, ¿verdad? Os decía... No. ¿Ahora? No. ¿Sí? ¿Pruebo? Sí, ahora sí.
Bueno, os decía que navegué en este barco, tuve la suerte, porque mi historia viene desde que yo era pequeña, de mi familia. Mi padre fue la persona que diseñó estos barcos, que siempre apostó porque tenía que haber réplicas de los barcos más representativos de nuestra historia marítima, que no había, y entre ellas pues está la réplica, la primera, la que era la que más le gustó hacer y diseñar y investigar. Él era ingeniero naval. Fue esta la réplica de la nao Victoria, el barco que circunnavegó la Tierra. De hecho, hablando con el presidente hace unos minutos, me ha comentado que un hijo de uno de los socios de aquí, Javier García Pereda, estuvo con nosotros de tripulante en la Vuelta al Mundo que dio esta réplica en el año 2004-2006 con motivo de acudir a una exposición que hubo en Japón como parte del pabellón de España. Por eso he navegado en esta réplica, no porque yo sea marinera ni nada de eso, sino porque me viene de familia y de tradición. Entonces, bueno, vais a ver muchas fotos de esa vuelta al mundo que nosotros dimos con la nao Victoria, y este es el barco, la réplica del barco que protagonizó esa primera vuelta al mundo hace 500 años. ¿Y por qué hablamos de ella y no de otra expedición, de las muchísimas que hubo durante 3 siglos? Porque mirad, pienso que esta historia de la primera vuelta al mundo responde magníficamente a lo que es el viaje más largo del hombre, ¿no? Es soñar, partir, explorar para volver a soñar. En eso estaban los hombres hace 500 años y nosotros seguimos. Se van proyectando ideas, se van ejecutando los proyectos, se van consiguiendo grandes logros y otra vez se vuelve a empezar, ¿no? E insisto, es el viaje más largo del hombre en el que todos seguimos embarcados. Y esta primera vuelta al mundo responde muy bien a este soñar, partir, regresar para volver a soñar, porque fue el gran logro del empeño de unos marinos españoles que protagonizaron hace 500 años la mayor era de la exploración de todos los tiempos. Pero esas expediciones marítimas, esas exploraciones, realmente no se hacían hace 500 años por un espíritu romántico de querer llegar a la otra parte del mundo o circunnavegar la Tierra, no. Exactamente igual que hoy día, estos hombres proyectaron proyectos comerciales, es decir, esto fue una empresa que iba buscando abrir una ruta fijaros a esto, a las islas de las Especias, rutas marítimas que hicieran a los marinos españoles, les permitieran llegar aquí. Estas islas de las Especias que están en Indonesia, son las Molucas. Y ya en el siglo XVII, Bartolomé de Anglesola, un cronista de la época, resumió muy bien lo que significó todo este espíritu explorador tan inmenso que hubo en el siglo XVI por llegar aquí. Porque decía que de esta deliciosa riqueza se da dueño el que lo fuera de las navegaciones. Todas las cosas posee quien posee los mares. Fijaros, entonces hace 500 años los mares eran los caminos del mar. Eran los caminos que unían los continentes, las tierras conocidas y ese comercio. Y esas especias, la nuez moscada, la canela, el jengibre, el clavo, lo que seguimos consumiendo, tenemos en nuestra mesa, en nuestra cocina, aunque nos parezca mentira, esos artículos tan pequeñitos que se producían aquí en Molucas, en el siglo XVI principios del XVI, eran el oro de la época. Se decía que llegaban hasta por 700 veces multiplicado su valor en los mercados europeos cuando venían desde las Islas Molucas. Y buscar las especias, buscar los caminos que llevaran esas islas de las especias, finalmente provocaría ese avance explorador, el mayor avance explorador de todos los tiempos del siglo XVI. Aquí tenéis representado la cantidad de expediciones marítimas que surgieron desde Portugal y desde España antes de 1519, que es la expedición de la primera vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XV prácticamente la ruta tradicional de esas especias, de ese comercio de las especias, que es la famosa ruta de la seda que venía por Asia y cruzaba Europa, esa ruta que todos tenéis en vuestro imaginario, que habéis oído hablar de él, la famosa ruta de Marco Polo, esa ruta se trunca, porque cayó con la caída de Constantinopla, cae en manos de los turcos y la agravan tanto que no es tan rentable comercialmente como hasta entonces. Por eso, las dos grandes reinos, grandes potencias marítimas del siglo XVI, que eran los de la península ibérica en Europa, España y Portugal,
porque llevaban siglos navegando, comerciando con sus barcos, llegando hasta el norte de Europa con ellos, el Mediterráneo, el norte de África. Bueno, pues estos reinos deciden buscar rutas alternativas a esa ruta terrestre de las especias, rutas marítimas que llegaran hasta Asia, hasta Indonesia. En este momento es en el que se enmarca el famoso viaje de Cristóbal Colón. Sabéis todos que Colón murió pensando que había llegado a Asia, a Cathay. Ese era el objetivo, llegar a la región asiática. Españoles y portugueses vieron la oportunidad, fue una oportunidad comercial buenísima. Vamos a intentar abrir rutas alternativas y les vamos a arrebatar el comercio a los italianos, que es, cuando existía la vía terrestre estaba prácticamente en manos de ellos. Y empezaron a lanzar, y como veis bien ahí, todas esas líneas que cruzan hacia el este llegaron a las islas de las Molucas en 1516, un poco antes que los españoles. Todo este avance explorador, todos estos marinos que zarpaban desde los marinos portugueses desde Sagres y un poquito más adelante en el tiempo desde Lisboa, los marinos españoles empezaron a hacerlo desde distintos puertos, desde Palos de la Frontera, desde Cádiz, desde Sevilla, desde Sanlúcar de Barrameda. Pues bien, todo este proceso en realidad, imaginaros que fue rompiendo una estructura mental de siglos, fue rompiendo unas mentalidades de aquellos hombres, de aquellos marinos que pensaban que todavía los mares, los océanos estaban plagados de monstruos marinos, que pensaban que más allá de Cabo Bojador, en la barriguita de África, el mundo se acababa. El mundo era plano y el mundo se acababa y los barcos se caían. Por eso estamos en un momento tan emprendedor, porque el hombre, a pesar de eso, siguió navegando y fue más al sur, más al sur, más al sur, y empezó a darse cuenta que el mundo no se acababa, que podían seguir navegando con sus barcos. Fueron trayendo cientos y cientos y miles, me atrevo a decir, de datos geográficos que se fueron plasmando en cartas modernas, que fueron iluminando la imagen del mundo tal y como lo conocemos hoy día. Por eso esto fue un proceso absolutamente innovador. Hoy día tenemos mucho miedo de muchísimas tecnologías nuevas que nos vienen, la IA, pues esa innovación que va casi más rápido la tecnología que nosotros mismos. Ese miedo, ese vértigo, estos hombres lo sintieron hace 500 años. Y además pensando que estaba en juego sus vidas realmente, porque pensaban que el mundo se acababa. Por eso este momento tan impresionante de emprendimiento, de audacia, de querer ir desplazando las fronteras de lo conocido. Todas esas son las expediciones portuguesas y las que van hacia el este, las españolas. ¿Qué pasó con los españoles después del famoso descubrimiento de Cristóbal Colón? Que se encontraron con una enorme barrera de tierra que les impedía seguir navegando hacia el oeste para llegar a Molucas, por la otra parte del mundo, la jurisdicción española. Finalmente toda aquella enorme masa de tierra fue todo un territorio, o sea, todo un continente americano. Ellos aún no lo sabían. Con lo cual todas esas rutas que veis ahí trazadas desde España, reconociendo las costas de América, fueron intentos de los españoles por seguir navegando hacia el oeste, por encontrar un paso que les permitiera seguir navegando hacia el oeste. Todo esto fue un tremendo esfuerzo de la corona española en cuanto a la financiación de estas empresas, pero esto fue un continuo prueba-error. Esto es una historia de tesón, un prueba-error, prueba-error. Todas estas expediciones marítimas volvían con un montón de datos geográficos que iban plasmándose en las nuevas cartas que usaban las expediciones siguientes y se fue bordeando y conociendo. Fijaros, aquí está representado el mundo antes de 1519. Esto es lo que conocían los españoles. América era un trozo de tierra, no se sabía por supuesto que era un continente, y los españoles habían llegado en esos viajes anteriores hasta Río de la Plata, con la famosa expedición de Juan Díaz de Solís. Más al sur estaba todavía el mundo en sombras. Y fijaros, en 1519 se produce esta expedición que finalmente cerraría ese ciclo de intentos por parte de la corona española y de los marinos españoles de llegar hasta las islas de las Molucas. Y en esa época tenía un protagonismo absoluto como puerto de entrada y de salida de todas estas expediciones marítimas, Sevilla. ¿Por qué? Porque en 1503
la corona española, los reyes católicos, deciden también organizar todas aquellas expediciones marítimas que se estaban dando desde hacía 27 años prácticamente, antes de 1519, expediciones marítimas que habían empezado a salir, unas desde Palos, como he dicho antes, otras desde Cádiz, otras desde San Lucas de Barrameda, de Sevilla. Entonces la corona decide centralizar en un solo puerto todo este trajín de flotas que estaban cruzando el Atlántico y estaban llegando a Indias. Y decide que ese puerto sea Sevilla. ¿Y por qué Sevilla? Fijaros, porque no es un mar, Sevilla no está en el mar abierto, en la desembocadura del Atlántico, de Guadalquivir, que hubiera sido más lógico, ¿no? Que está la desembocadura y los barcos saldrían al mar abierto. Fue Sevilla precisamente por la seguridad natural que proporcionaba el río Guadalquivir, el cauce del río, a esos barcos que venían desde América. Los barcos tenían que subir el río y tenían que bajar el río al salir, y eso pues, los protegía de ataques piráticos o de otros peligros que siempre existían en la mar. Entonces se elige Sevilla, y para los que conozcáis Sevilla, que me imagino que muchos de vosotros que estáis aquí, esto es donde está ahora mismo el Paseo Alcalde Marqués de Contaderos, donde está la sede de nuestra fundación y la Fundación La Victoria. Eso que veis ahí es la Torre del Oro, y todo esto se llamaba el Arenal, porque Sevilla era playa, Sevilla era mar, Sevilla era marítima. Una de las principales calles que desemboca desde el Arenal hasta la Catedral de Sevilla, que hoy se llama García de Vinuesa, durante 3 siglos se llamó la calle de la mar. Comunicaba el Arenal con la Catedral. Porque Sevilla se convirtió, como digo, en el único puerto de salida y de entrada de todas estas expediciones. Y a raíz de esto se fue convirtiendo en una plataforma de despegue que arropó este proceso de una manera con una eficiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque en Sevilla empezaron a llegar todos estos barcos, naos, galeones, carabelas, que protagonizarían todas estas expediciones marítimas. Empezaron a venir hombres, gentes, marinos, desde todas las regiones de España, desde toda Andalucía occidental con más fuerza, pero también desde toda Europa, que querían participar en estas expediciones marítimas. Sevilla vivió durante 3 siglos al compás de estas expediciones marítimas. Y este sitio, esta playa, este arenal, era un sitio bullicioso que vibraba. Había artesanos, había mercaderes, había financieros. De hecho, buena parte del centro histórico de Sevilla responde a esta época, y muchas de las calles siguen respondiendo a esta época, los nombres de las calles. Aquí vinieron mercaderes, financieros, prestamistas, pues de Francia, de Italia, de los Países Bajos, y en Sevilla, en torno a la catedral, hay una calle Alemanes, una calle Placentines, una calle Génova, que es la actual Avenida de la Constitución. Sigue existiendo todo el edificio de la Lonja que alberga hoy día el Archivo General de India, se crea para los mercaderes que trajinaban con las flotas de India, etc. Sevilla, como digo, era la Sevilla de la mar. Ahí tenéis un grabado del siglo XVI en lo que veis ese río plagado de embarcaciones. Aquí esta sería desde la orilla de Triana, barcos echados al monte para que se les prepararan todas sus tablas antes de salir. La Sevilla, como digo, de la mar. Pero la Sevilla Sevilla del 16 se convirtió en esa plataforma perfecta de despegue. Podemos pensar lo más cercano a nuestro imaginario en la carrera espacial. Esto era prácticamente Cabo Cañaveral, y desde aquí se lanzaron esos barcos que exploraron el mundo. Es lo más cercano que tenemos en nuestra referencia, ¿no? Sevilla se convirtió en un centro de innovación, de ciencia y de talento. ¿Por qué? Porque para gestionar todas estas flotas, todas estas expediciones, la corona no solamente designa Sevilla como puerto de entrada y salida, sino que crea un organismo, una institución, la Casa de la Contratación, que entonces tenía su sede en el Alcázar de Sevilla. Sigue habiendo una sala que era la antigua Casa de la Contratación, el Alcázar de Sevilla. Esta institución se encargaba de gestionar absolutamente todos los asuntos relativos a la flota. La compra de los barcos, el reclutamiento de los hombres, de los víveres, la carga y descarga, el registro de los navíos, incluso tomar testamento de los hombres que salían a navegar para, si no regresaban, para pagarle los salarios a sus viudas, a sus huérfanos, a sus familiares. Pero aparte de toda esa gestión, la Casa de la Contratación se convirtió en el siglo XVI
en un auténtico centro de innovación, de tecnología y de talento, que puso a España a la cabeza del arte de navegar en Europa. Solamente hay un proceso paralelo en Portugal, con la escuela famosa de Enrique el Navegante. ¿Por qué se convirtió en este centro de innovación, de tecnología y de talento? Porque fueron tan rápidas las exposiciones marítimas, tantos los datos que iban trayendo, tantas las necesidades que se iban generando para que las empresas, los proyectos, las expediciones fueran cada vez más eficientes, que se dio un proceso rapidísimo de transformación de la navegación en ciencia. La navegación en esta época hace clic y se convierte en ciencia. Ya no bastaba solamente la pericia marinera de aquellos hombres de la mar, de Andalucía, sobre todo del País Vasco, de siglos, esa tradición de padres a hijos. Ahora, a partir del nacimiento de la Casa de la Contratación, esos hombres de la mar, esos pilotos que gobernaban los barcos, se tienen que examinar. Y se les examina de cartografía, de astronomía, de posicionamiento de los barcos con los instrumentos náuticos, estos instrumentos náuticos que se verificaban también por primera vez en la Casa de la Contratación. Sin el visto bueno de la casa, los instrumentos náuticos que llevaban los barcos, el astrolabio, la ballestilla, la corredera, no podían embarcarse en los barcos que salían en estas flotas de India. Es decir, se examinan los pilotos, se ratifican los instrumentos náuticos. En esta Casa de la Contratación es donde se recogían todos estos datos geográficos que venían de esas expediciones y surge la figura del cartógrafo mayor. Un científico que, rodeado de un equipo, iba poniendo, iba iluminando en mapas el mundo que se estaba empezando a conocer. Otra pata interesantísima de la ciencia en este momento. Y en esta Casa de la Contratación se produce un proceso brillante en cuanto a la formación de esos hombres de mar, de los pilotos, y en cuanto a que se empiezan a producir publicaciones de tratados de construcción naval, tratados del arte de navegar. Fijaros, hasta entonces, cuando nosotros hicimos la réplica de la nave Victoria, nos decían, hay planos, no existen planos de los barcos hasta el siglo XVIII. Durante el siglo XV, XVI, XVII, los barcos se hacían, en el XV, en el XVI, por tradición oral, por la maestría de los carpinteros de ribera, de los maestros constructores en barco. Aquí, ahora, en el siglo XVI, en este momento en el que estamos hablando, esa maestría se empieza a recoger en libros. El arte de navegar, la Feria de Navegar, García de Palacio, reglamentos que se tenían que seguir en la navegación, todo esto se va poniendo en libros que se imprimen, que se tradujeron en idiomas, por muchos idiomas europeos, y por eso se dice que Europa aprendió a navegar en libros españoles. Es interesantísimo. Aquí tenéis la portada del arte de navegar, de un piloto de la Casa de la Contratación, de un piloto mayor, de Medina, de Diego de Medina, el piloto mayor. Y en la navegación incluso, fijaros, los pilotos de los barcos tenían la obligación de ir formando a marineros sin ningún tipo de formación en su conocimiento, porque si fallecía un piloto, el barco se quedaba sin gobierno. Entonces, hubo un proceso enorme en cuanto al avance de la ciencia y de la tecnología. Y en este momento es cuando aparece, por esa Sevilla de la mar que hemos visto, por esa Sevilla de la innovación, de la tecnología, el primer gran capitán de la expedición que acabaría dando la primera vuelta al mundo, Fernando de Magallanes. Todos lo conocéis, un marino portugués que había llegado a la India con esas expediciones portuguesas que hemos visto anteriormente. Y él aparece por Sevilla sabiendo perfectamente que era la milla cero, el epicentro de todas estas expediciones marítimas, con nuevos datos geográficos que conocían los portugueses, y entonces aquello se guardaba como secreto de Estado realmente, porque estaba en juego todo un comercio riquísimo, que era el comercio de las especias. Él traía nuevos datos geográficos, tenía incluso un amigo, Francisco Serrao, que había participado con él en las expediciones hasta Malaca, pero Francisco Serrao había llegado hasta Molucas y le escribía cartas a Magallanes y le contaba dónde estaba la posición de las Molucas. Y él aparece por Sevilla y fue un hombre tremendamente hábil en la gestión de este proyecto, porque él traía esa nueva idea de que se volviera a intentar una vez más por parte de la corona llegar a las Islas de las Especias. Pero él traía la experiencia, él tenía una gran experiencia como marino, pero le faltaba la pata científica
y financiera para apoyar el proyecto. Entonces él vino de la mano de un científico, de un cartógrafo, de Ruiz Falero, cartógrafo portugués que conocía todos estos datos de los portugueses, de las expediciones marítimas portuguesas, y fijaros, venía incluso de la mano de un posible financiador, que si el rey no estaba dispuesto a organizar una nueva armada, la pagaría él. Y era un burgalés, Cristóbal de Haro, que tenía factorías comerciales en India con los portugueses. Aquí había un trasvase enorme entre españoles y portugueses en todo este momento de expediciones marítimas. Él llega a Sevilla con esos apoyos, se mueve muy ágilmente por las redes clientelares que le iban los contactos que le iban a permitir llegar a la corte, porque hace contactos con los oficiales de la Casa de la Contratación, les contagia de su proyecto, se casa con la hija del teniente alcaide de las Atarazanas de Sevilla, que era portugués, y en muy poco tiempo consigue apoyos, equipos que hacen que en muy poco tiempo Fernando de Magallanes llega a la corte. Acaba de llegar Carlos I, Carlos I de España, todavía no era ni siquiera emperador, un rey joven que venía de los Países Bajos con una mentalidad aperturista, y en muy poco tiempo, en apenas 2 meses de haber llegado a la corte, consigue que el rey firme con él las capitulaciones de esta expedición. Las capitulaciones es un documento absolutamente contractual entre el rey y la corona, y Fernando de Magallanes, en la que se expone los beneficios de cada uno en caso de éxito de la empresa. Esas capitulaciones fueron el pistoletazo de salida de la expedición. En ellas el rey ordena inmediatamente a los oficiales de la Casa de la Contratación que armen la flota más ambiciosa que había habido hasta ese momento para intentar de nuevo abrir la ruta marítima española hacia el oeste para llegar a la región asiática, a las Islas de las Especias. Se llamó la Armada del Maluco, porque iban a Molucas. Y además el rey financió prácticamente entera la expedición, vio el negocio. El burgalés Cristóbal de Haro se quedaría con una proporción pequeñita, no llegó a un 20% la inversión privada, el resto fue todo de la corona española. 5 naos, fijaros, Trinidad, Santiago, Concepción y Victoria, de esas 5 naos solo regresaría uno. Esas 5 naos, los oficiales de la casa fueron corriendo a Cádiz a comprarlas. Los barcos no se hacían para las expediciones. Hacer un barco de madera, una nao, un galeón todavía más, puede ser un plazo de 1 año y medio, incluso 2, en construir un barco nuevo. Esto eran operaciones comerciales. Los oficiales reales fueron a comprar las naos a Cádiz. Fueron a ver qué barcos había más hábiles, estuvieran en mejor estado, los compraron y los trajeron remolcados hasta el Guadalquivir, hasta el muelle del Arenal, para empezar los preparativos. Pero fijaros bien, estas naos, no sé si habéis tenido la oportunidad de subir a bordo de esta nao, que está por muchas partes, hace giras todos los años, va por muchísimos puertos, e incluso ahora mismo en Sevilla tenemos otra réplica de la Ana Victoria en el Guadalquivir, frente al Museo Ana Victoria. Cuando la gente sube siempre dice, qué barco más pequeño, qué barco más tosco, qué barco más pesado, de poca maniobra, ¿no? Eso es lo que aparenta. Bueno, pues estas naos en el siglo XVI eran la vanguardia, el cohete del siglo XXI, eran la vanguardia, eran naves revolucionarias en las que se concentraba el saber y la tecnología de una era. Porque fijaros, el diseño, nao responde al nombre, la palabra nao responde a un diseño de un barco. Estaban las carabelas, los naos, los galeones, las galeras, las fragatas, los navíos. Bueno, pues las naos surgen como la respuesta que la construcción naval española, que era muy sabia, porque como hemos visto llevaban siglos construyendo barcos, fue la respuesta que dio a los desafíos oceánicos, a lo que se estaba planteando, a las necesidades que se estaban planteando los marinos en esos cruces del Atlántico que estaban haciendo tan continuos. Ellos habían visto 27 años de expediciones ya cruzando el Atlántico, habían visto que en el Atlántico corrían siempre unos vientos, los alisios, los famosos alisios, que cogidos por popa prácticamente desde Canarias a América dejaban a los barcos en 20 días. Hoy día si vas a Canarias y te coges un barco de vela sin motor, llegas a América en prácticamente 20 días, un mes, empujado por esos vientos alisios. Por eso le dan ese velamen, velas cuadras para coger la mayor velocidad posible por los vientos, por la popa, por la aleta. Velas cuadras, las expediciones iban cada vez más al sur, habían llegado hasta Río de la Plata.
Al ser más largas las expediciones tenían que llevar más tripulantes, más hombres. Para eso necesitaban más víveres y para eso necesitaban más despensa. La despensa de estos barcos era la bodega, con lo cual se les da más manga porque las bodegas son más amplias. Y así va surgiendo este diseño, estas naos. Al darle más manga a los barcos se les da más superestructura, la cubierta tola, la toldilla, y surgen las naos. Barcos que fueron absolutamente eficientes para hacer estas navegaciones. Y vamos a ver la fortaleza que tuvieron por la enorme travesía que recorrieron. Estos barcos se trajeron a esa Sevilla que hemos visto antes, del 16, a esa playa del Arenal, y estuvieron allí prácticamente durante un año en el proceso de los preparativos, de la logística, una pata importantísima también en los proyectos. Se cuidó tanto la puesta a punto de los navíos que fue mucho más caro, por ejemplo, ponerlos a punto que la propia compra de los barcos. Era fundamental que los navíos surgieran de Sevilla, zarparan de Sevilla en perfecto estado. Al final, estas expediciones, el único recurso con el que contaban eran con los barcos y con los hombres, con sus tripulaciones. Entonces, durante un año estuvieron prácticamente 150 calafates y carpinteros de ribera que vinieron de Andalucía, de Cádiz, de Sevilla, de muchísimos pueblos de toda Andalucía occidental, incluso del Algarve, a calafatear todas las tablas de los barcos. Los barcos se echaron al monte, se pusieron en seco, se repasaron sus jarcias, se cambió toda la cabullería, se hizo entera el cabo de cáñamo en Guadalcanal, se trajo a Sevilla todas las piezas de hierro, la velería, etc. Un proceso tremendo de, como digo, de logística que además contagió a Andalucía entera porque se trajeron víveres, como os podéis imaginar, de los sitios más remotos. No sé, pues las sardinas de Ayamonte, el tocino de Guadalcanal, la miel de Moguer, los garbanzos de Carmona. Se iba buscando la excelencia en los preparativos porque era fundamental. Y se tardó un año, pues porque también, como nos pasa muchas veces hoy día en el presente, la financiación, las partidas necesarias para acabar el apresto de la flota se fue retrasando. Durante 3 veces Magallanes, hasta 3 veces, comunicó al rey que la flota estaba lista para partir. Prácticamente desde abril, no la haría hasta agosto. Pero se aprovechó para eso, para acabar de poner a punto los barcos. Se subieron los víveres, que como digo, era fundamental en estas expediciones. Mira, el gran mal del marino durante 3 siglos ha sido la falta de alimentos frescos en las grandes travesías. El famoso escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que ha matado a miles de marinos. Y esa compra de esos víveres, si los barcos fue una de las partidas más importantes de la expedición, la compra de los víveres fue la segunda partida en cuanto a coste. También se buscaron en Andalucía entera, en los mejores envases que pensaban que se podían conservar más, y por supuesto eran víveres que ellos no llevaban nada, absolutamente nada de frío, ni ninguna manera de conservar los alimentos. Buscaban los alimentos menos perecederos posibles, llevaban legumbres, frutos secos, llevaban todo en salazón, tocino, pescado en salazón, quesos en aceite, y la mayor partida, que era el bizcocho, que era una especie de pan cocido 2 veces sin levadura, una especie de regañá que duraba mucho en travesía, el agua y el vino. El vino prácticamente duplicó al agua embarcada, llevaban mucho más vino que agua, porque el vino prácticamente a los 20 días de estar navegando por latitudes ecuatoriales, donde estas bodegas podían alcanzar los 40 grados dentro, porque además iban totalmente selladas para que protegerlas del agua, del sol, por supuesto de que alguien pudiera coger los víveres. Solo bajaba el despensero a coger las raciones diarias y se volvían a sellar las bodegas. El agua se podría enseguida, en apenas 20 días de navegación, el agua podría estar, por supuesto, podrida, y entonces el vino empezaba a reemplazar el agua o se mezclaba con el vino. El vino era un aporte calórico fundamental para estos hombres. Se metieron todos los víveres, se estivaron todos en las bodegas y se reclutaron los tripulantes. 245 hombres que se reclutaron a golpe de pregón por las principales plazas de Sevilla, de Cádiz, de Málaga, de los puertos costeros. A esos hombres se les prometió un salario, pero también un porcentaje, una participación en la venta de las especias que trajeran de vuelta, que de hecho fue el gran beneficio de estos hombres, triplicó
las ganancias de sus salarios, los hombres que consiguieron regresar en la nave Victoria con las especias en la bodega, en la venta de esa bodega triplicó el salario de los 3 años y pico que duró su navegación. En esos pregones, por primera vez se da entrada a tripulantes extranjeros. Otra vez vuelve a aparecer la figura de Carlos I, que dejó por primera vez que los tripulantes de estos barcos ya no fueran solamente castellanos, cristianos viejos. Ahora se deja entrar a todos estos extranjeros que pululaban por el puerto de Sevilla intentando participar de estas operaciones, de estas expediciones marítimas. Y fijaros, esta empresa de la primera vuelta al mundo contó al final con 245 tripulantes de 9 nacionalidades distintas. Esto fue un proyecto español promovido por la corona española, pero con una participación europea importantísima. La mayoría españoles, pero también hubo portugueses, italianos, franceses, griegos de los Países Bajos, alemanes, irlandeses, ingleses. Un indio de Malaca que había llegado con Magallanes de esas expediciones a India. 245 hombres, una media de 45 o 47 hombres por barco. Ay, mirad, aquí debe estar Javi García Pereda. Sí, el segundo. Sí, claro, él venía como bromatólogo, él llevaba toda la dieta, porque este barco cuando dio, es el segundo. Cuando dio la vuelta al mundo a la réplica de la nave Victoria, no se llevaba frío tampoco. Se hizo sin ningún tipo de frío. Y para Javier García Pereda fue un absoluto reto, porque tenía que alimentar, aquí había 28 hombres. Bueno, pues fue inventándose un poco que los aportes de la dieta fueran más o menos equilibrados, y bueno, fue un tripulante maravilloso. Bueno, pues fijaros, esos 245 hombres se les fue dando sus cargos según su cualificación, ¿no? Aquí hubo hombres de mar, los oficios de la mar, desde capitanes a maestres, contramaestres, pilotos, marineros, grumetes, hasta pajes, niños de apenas 15 años que hacían las labores más básicas, ¿no? Desde barrer la cubierta hasta darle la vuelta al reloj de arena, etcétera. Pero también llevaban oficios, porque ellos tenían que intentar ser autosuficientes en la mar. Si tenían alguna avería, debían de intentar repararla. Por eso llevaban carpinteros, herreros, toneleros, por supuesto el tesorero, el contador, el que iba llevando toda la contabilidad de la expedición. No olvidemos que esto fue al final financiado prácticamente por la corona y se llevaba un control exhaustivo del gasto y de lo que se iba ganando. Y después, por supuesto, los clérigos para cuidar el alma, los cirujanos, los barberos, la medicina a bordo. Esos cirujanos no eran cirujanos en nuestro concepto actual, ¿no? Era una medicina muy, muy básica, pero era la sanidad a bordo que llevaban, estaba representada por estos hombres, y así. Y fijaros, todos estos 245 hombres con todos estos cargos y oficios tenían que funcionar como una máquina perfecta. O sea, cada una de las responsabilidades en un barco es fundamental para que el barco navegue. Desde ese paje, piloto, niño que le tiene que dar la vuelta al reloj de arena, que finalmente es el que guía al piloto, el que hace que el piloto pueda situar el barco en una carta, porque ese reloj era la única manera de medir el tiempo. Desde el capitán general de la Armada hasta ese paje o hasta ese herrero. Todo, cuando yo he navegado en estos barcos, verdaderamente cuando empiezas a navegar y te encuentras en mitad del mar, tan expuesto finalmente, te das cuenta que en los barcos es en los sitios donde mejor se visualiza el trabajo en equipo. Un líder, un capitán, en el que hay que tener una fe ciega en sus decisiones y las responsabilidades de cada uno en las guardias. Los barcos funcionan en guardias de 4 horas que tienen que funcionar, insisto, como un engranaje perfecto. Todos esos oficios, todos esos hombres embarcados en la proa Sueños, todos intentaban, por supuesto, beneficios económicos. Dicen, ¿qué impulsa al hombre al mar? Eso lo decía un cronista del 16, lo decía, lo que les impulsa es buscar fortuna. Loco es el navío, dice, y loco aquel que embarca buscando otra cosa, aventura. En el siglo XVI el hombre que se embarcaba iba buscando un nuevo porvenir, iba buscando fortuna, iba buscando beneficios económicos y en la prueba, por supuesto, el sueño de conseguirlo. Los barcos salen de Sevilla en agosto de 1519, la partida, y cruzan el Atlántico. Un cruce
conocido, como hemos visto, ya se había cruzado muchas veces por los marinos españoles, 158 días de navegación, porque le dieron unas encalmadas tremendas. Magallanes, en vez de coger rumbo directo desde Canarias, bajó mucho más al sur, por todo el Golfo de Guinea, se engolfó, allí encontraron unas calmas tremendas y tardaron muchísimo más de lo esperado en cruzar el Atlántico. Sufrieron las primeras calmas, los primeros temporales y las primeras dificultades. Porque fijaros, Magallanes cometió un tremendo error, un error de comunicación. Él tenía que departir al resto de los capitanes de los barcos sus decisiones. ¿Por qué había tomado ese rumbo? ¿Por qué había bajado tanto al sur? Dejó de hacerlo. Y eso creó muchísimo malestar entre las tripulaciones, la falta de comunicación de Magallanes. Y ellos siguieron navegando, consiguieron por fin llegar a América, pararon en Brasil, cada vez que paraban reponían bodegas de Brasil, siguieron barajando la costa siempre muy pegados, porque estos barcos lo que querían era encontrar un paso o una manera de poder seguir navegando hacia el oeste, porque ya sabían los españoles que había otro mar. Vasco Núñez de Balboa en 1513 había avistado el Océano Pacífico por tierra, cruzando el Istmo de Panamá. Sabían que había un mar, pero no sabían un océano. ¿Cómo podían llegar a él? Por eso iban reconociendo cada desembocadura de un río, cualquier accidente geográfico que ellos pensaban que podía ser ese paso. Y pegaditos a la costa llegaron hasta Río de la Plata y a partir de ahí empezaron a navegar más allá de lo conocido. Aquí empieza el verdadero reto, cuando empiezan las incertidumbres realmente, cuando el hombre se tiene que asomar a ese abismo. No sabían que había más al sur y empezaron verdaderamente las dificultades. Navegando ya cerca de la Patagonia, en el río Santa Cruz, ya en Argentina, pierden uno de los barcos, la primera gran pérdida. La Santiago, la más pequeñita, se acerca, se mete por la desembocadura del río Santa Cruz para ver si aquello era realmente un paso o no, y encalla porque los fondos eran muy rocosos y estos barcos quiebran sus maderas al dar contra los fondos. La Santa Cruz se pierde, todos los hombres se pudieron reubicar en el resto de los barcos porque estaban, como digo, en la desembocadura de un río, pero siguen navegando más al sur y llegan hasta el puerto de San Julián, en Argentina. Y de repente se encuentran con que los días eran muy cortos y las noches muy largas. Estaban en pleno invierno austral. Y Magallanes no tuvo más remedio que parar la flota, decide parar la flota, a esperar que pasara aquello. Estuvieron 6 meses parados en Argentina, en San Julián, esperando a que parara ese invierno austral, que pasara ese invierno austral. Imaginaros en la mentalidad de estos hombres, de estos marinos, y por supuesto muchos españoles, el resto europeo, no habían conocido en su vida una región así, una geografía tan distinta, una geografía tan sobreescogedora, tan fría, que les devolvía además muy pocos recursos para ir reponiendo esas bodegas. Y Magallanes tuvo que tomar una decisión que era absolutamente impopular: racionar los alimentos. Raciona los alimentos, aparece el hambre. Eso crea muchísima incertidumbre, muchísima desazón entre los tripulantes y finalmente se desató un motín. Cuando las circunstancias ya son extremas, se provoca un motín, se produce un motín. Aquellos oficiales que estaban bastante desconcertados porque Magallanes no compartía sus decisiones y aquella marinería que había visto cómo se racionaban los alimentos. Se produjo un motín que en el siglo XVI pues, se sofocaba a base de la fuerza, y Magallanes consiguió sofocarlo. Y aquí, fijaros, la historia empieza a ser una historia de esa valentía, de esa audacia, como digo, espectacular, porque aquí Magallanes dice que empieza a consultar si seguir o no seguir, qué hacían. Y ellos podían haber regresado porque conocían la ruta de regreso a España, estaban un poco más al sur que Río de la Plata, pero aquí es cuando la historia empieza a ser impresionante porque deciden seguir, toman esa decisión, restablecido la confianza en Magallanes, en el equipo, entre todos. Es muy bonito leer las crónicas de este viaje. Hay una gran crónica que nos dejó Pigafetta, uno de los tripulantes de la expedición que consigue regresar, Antonio Pigafetta, italiano. Deja una relación del viaje, la primera vuelta al mundo, que se tradujo a muchos idiomas europeos, preciosa.
Y Pigafetta nos cuenta todo esto, nos cuenta cómo Magallanes consultó qué hacer, seguir, no seguir, y deciden seguir. Deciden seguir al sur, siempre al sur, siempre al sur, y sin ellos saberlo, llegaron hasta la boca de lo que sería por fin un estrecho, el estrecho de Magallanes, el estrecho que une el Atlántico con el Pacífico. Es que es impresionante que todo ese continente americano tenga un estrecho tan al sur. No hay manera de pasarlo, de trasvasarlo, sino llegando a los 54 grados casi, porque siguieron bajando al sur, casi en los confines de la Tierra, hasta el Canal de Panamá, que como sabéis es una obra de ingeniería del siglo XX, pero estos hombres siguieron al sur y llegaron aquí, a la boca del estrecho, y se meten por ahí para ver si aquello finalmente era ese paso soñado. Y fijaros, sin ellos saberlo, se estaban metiendo en un auténtico laberinto de canales, porque el estrecho de Magallanes no es un estrecho abierto como nuestro estrecho de Gibraltar, que vemos perfectamente, ¿no? La otra orilla africana. No, el estrecho de Magallanes es un auténtico laberinto, en una zona que digo impresionante del planeta, que sobrecoge, que realmente parece que estás en los confines de la Tierra. Y ellos se meten por ahí y Magallanes toma la decisión de dividir la flota en dos, que dos barcos reconocieran los canales del oeste y otros dos los canales del este, de occidente, de oriente, y que después, al cabo de 2 días de navegación, fijaban un punto de encuentro para departir que habían encontrado. Pues fijaros, estos barcos, estos marinos españoles, estas naos, se metieron por aquí, por una región de cumbres nevadas, de glaciares perpetuos, absolutamente desconocida para ellos, ateridos, sin prácticamente ropa de abrigo para aguantar estas condiciones, ya mal alimentados. Y esto fue otro continuo prueba-error, esa vuelta, esa búsqueda por los canales y volver a intentarlo y volver a intentarlo. Una auténtica prueba de supervivencia de estos hombres. Fijaros, estos barcos, las naos, cuando están capeando un temporal o cuando les vienen los vientos de proa, que estos barcos no pueden navegar con los vientos de proa, tienen que esperar a que el viento role simplemente o que la tempestad acampe y se quedan, se llama a palo seco, recogen todas sus velas y es aguantar. Así aguantan. Y en este estrecho de Magallanes es un estrecho que tiene unas corrientes fortísimas y unos cambios de viento, unos roles continuos, porque los vientos van siempre muy encajonados. De hecho, hoy día, ese estrecho de Magallanes, los barcos de vela no lo pueden cruzar cuando quieren. Solamente se puede pasar en determinadas épocas del año y escoltados por la Armada chilena. Bueno, pues imaginaros estos barcos con estos hombres que lo hicieron. Las cubiertas de los barcos van corridas por agua. Las cubiertas de los barcos tienen un pequeño arrufo, la cubierta principal, y a ambos lados tienen unos huecos, los imbonales, por donde el agua entra y sale. Luego estos hombres irían con esos pies mojados en muchísimas ocasiones. Digo, ateridos de frío, aguantando temporales. Aquí tenéis la verga del palo mayor de la nao. Los barcos tienen estos barcos tienen un balance continuo, son de quilla corrida y son en temporal los barcos se mueven una barbaridad. Como digo, una auténtica prueba de resistencia. Estas son fotos de nuestros hombres, de nuestros tripulantes de resistencia. 305 millas en 39 días, eso es una barbaridad. 300 millas hoy día un barco de vela las puede recorrer perfectamente en 3-4 días. Esto nos da un poquito el pulso de cómo tuvo que ser aquel laberinto, aquella travesía, ¿no? Puso tanto a los hombres al límite que se produjo una gran deserción. La San Antonio, la mayor de las naves, la mayor de las naos, en una ida y venida, nunca volvió al punto de encuentro concertado con Magallanes y desertó, regresó a España con la despensa llena de víveres y como digo, la mayor. Eso fue un mazazo tremendo para el resto de la tripulación, para el resto de los hombres. Y otra vez la duda, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Cuando estaban en mitad del estrecho de Magallanes. Les alentaba que el agua no se convertía en dulce. Ellos habían recorrido ya varias desembocaduras de río y al subir un poco, entrar en los ríos, el agua se convertía en dulce. Aquí el agua seguía siendo salada. Parecía un estrecho, pero estaban, como digo, en una región tan inhóspita, tan dura, que empezaron las dudas, las consultas. Y Magallanes, que había aprendido muy bien la lección, empieza a decir, esto lo recogen las crónicas, ¿no? Como soy hombre que nunca deseché el consejo,
ruego que todo aquello que sentís así de ir adelante como de volvernos, me deis vuestros pareceres. Y de nuevo, un sí, un sigamos, continuemos. Estos hombres pensarían muchísimos que no morían. Bueno, pues siguieron navegando, y menos mal que siguieron navegando, porque por fin uno de los barcos, que fue precisamente la Victoria, logró alcanzar la salida del estrecho. Le puso aquel accidente geográfico por el que pasó, Cabo Deseado, por donde salieron por fin al Pacífico, 1 año y medio después de haber salido desde Sevilla, de España. Y fijaros, le pusieron al estrecho le pusieron el nombre del capitán de Magallanes, pero hubo hasta una cierta discusión en ponerle el nombre del estrecho de la Victoria, que hubiera sido un homenaje precioso al barco que por fin lo rebasó. Hoy día sigue llevando el nombre de Magallanes, el capitán de la Armada en ese momento. Y nos cuentan las crónicas que lloraron de alegría aquellos hombres, que dispararon la artillería, se celebraron los éxitos de este éxito, se celebró el gran hito de haber conseguido por fin localizar ese paso, aunque estuviera a 54 grados sur. Esa alegría, aquí está el pasaje en el que dice que nos encontramos en un estrecho al cual pusimos nombre de Estrecho de la Victoria, porque la nave Victoria fue la primera que lo vio, aunque algunos le llamaron Estrecho Magallanes, y así ha continuado hasta nuestros días. Esa alegría, como digo, duró muy poco, porque ellos salieron al Pacífico. Y en el imaginario europeo, en las cartas que ellos manejaban, las representaciones del mundo que conocían, el Pacífico era un pequeñísimo mar, después lo vais a ver. Y ellos empezaron a navegar, y fijaros, dice, durante 3 meses y 20 días recorrimos 4.000 leguas, al mar que llamaríamos Pacífico. Ellos pusieron este nombre, a este mar Pacífico, a este océano, esta expedición la nombró Pacífico, porque dice que se encontraron al principio con unos días en calma. El Pacífico no es nada pacífico, es un mar muy tempestuoso, un océano muy tempestuoso. Pero además de eso, ellos subieron un poquito más al norte, siempre porque tenían que navegar por donde los llevaban esos vientos de popa, por la aleta, y allí encontraron los alisios del Pacífico. Los mismos que soplan en el Atlántico, soplan en el Pacífico. Y esos alisios los llevaron a hacer la mayor travesía de toda la vuelta al mundo. Eso que ellos pensaban que era un pequeñísimo mar, donde estaban las Islas de las Especias, resultó que fue el mayor océano de la Tierra. Fue la primera vez que un navegante europeo, un hombre europeo, un marino europeo, navega el Pacífico en toda su extensión. Y fueron 99 días sin escala. No pudieron parar en las islas pequeñitas por las que pasaban, en los atolones. Estos barcos, como hemos visto, uno de los grandes peligros es encallar. Y todas estas islas, nos cuenta Pigafetta, que estaban rodeadas de bajos de corales, de fondos rocosos, y decidían no seguir, no parar, y siguieron 99 días en recorrer el mayor océano de la Tierra, nunca antes dimensionado, nunca antes atravesado en toda su extensión. El Pacífico es la mayor masa que tiene el planeta Tierra, o sea, todos los continentes del mundo cabrían en el Pacífico. Ellos estuvieron esos 99 días sin escala recorriendo todo el Pacífico, un océano que fue el de la inmensidad, el silencio. No se cruzaron con ni un barco en toda la travesía, la incertidumbre y sobre todo que apareció el gran mal del marino, el escorbuto. Apareció el hambre, apareció la muerte, se quedaron sin alimentos frescos. Murieron 20 hombres durante esta travesía, hombres que tenían que ir echando al mar, era la sepultura más cristiana que le podían dar. Ese escorbuto, como digo, fue el gran mal de los hombres de la primera vuelta al mundo en la travesía del Pacífico. Estas son palabras de Pigafetta, este cronista que os he comentado antes, que escribió esta crónica tan bonita, ¿no? Dice: para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos del cuero con que se había recubierto el palo mayor. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas tan repugnantes al hombre llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada uno el medio ducado. Pasaron muchísima hambre, estos hombres que iban cruzando, como digo, esa inmensidad de océano sin saber muy bien siquiera a dónde les iba a llegar, hasta que por fin
prácticamente 2 años después de haber salido de España, llegaron a la región asiática. Entraron por las Islas Marianas, pasaron a Filipinas y después a Brunei. En las Islas Marianas enseguida se dieron cuenta de que estaban ya en una zona de muchísimo comercio, igual que hoy día, siempre ha sido muy comerciante, todas las islas del Pacífico, entre ellos con sus barcos. Subieron un piloto local, por supuesto repusieron las bodegas, lo primero que hicieron, y subieron un experto, un piloto local en la navegación en aquellas islas que los llevó hasta Filipinas. En Filipinas sabían ya que estaban muy cerca de Molucas, porque oían hablar de Molucas, y además pasaron 2 cosas importantes. Una, que el promotor del proyecto, el ideólogo del proyecto, Magallanes, muere, no consigue llegar al objetivo real de la expedición, que era llegar a Molucas. Muere porque desvía su objetivo, realmente. Porque Magallanes en Filipinas se entretuvo mucho tiempo. Filipinas son 3.000 islas, y empezó a recorrerlas, empezó a ver riqueza, y promete ayudar al señor de una de aquellas islas a combatir al señor de la isla de enfrente. Y en ese enfrentamiento que los españoles realmente no tenían nada en juego, Magallanes muere y otros tantos, 20 y tantos españoles y otros 20 y tantos españoles después, que también en una especie de celada que le hacen estos indígenas de la isla de Cebú. En definitiva, Magallanes muere y ya no quedan hombres suficientes para tripular los 3 barcos que quedaban de la expedición, con lo cual deciden quemar uno de los barcos, el más pequeñito de los que llevaban entonces, los que habían llegado a Filipinas, la Concepción, para que no la tomaran los portugueses, porque ellos sabían que los portugueses andaban por allí, que estaban cerca de Molucas, y aquello era una nao española en mitad de Filipinas, era un caramelo para los portugueses, la queman. Y entonces solamente 2 barcos llegan a Brunei. De Brunei siguen navegando un poco más al sur y por fin llegan a Molucas. Objetivo real de la expedición, objetivo cumplido, 2 años y medio después. Estas son fotografías del Galeón Andalucía, otro de los barcos que tiene la Fundación. Estuvimos en Filipinas, así que eso es región asiática, y es un barco español apareciendo por una de estas islas. Bueno, cuando llegaron a Molucas, ellos tenían la orden de embarcar inmediatamente las especias y zarpar inmediatamente a España, regresar a España, porque imaginaros que en España no había noticias de qué había pasado con estos barcos, solamente las que llevó, la que desertó, la San Antonio, que por supuesto no llevó buenos augurios. La San Antonio regresó diciendo que se había liberado de lo que iba a ser el fracaso absoluto de la expedición, ¿no? La pérdida de los barcos en el estrecho de Magallanes. Con lo cual no se sabía nada, y sobre todo si no se hacía el regreso, la vuelta, y se comunicaba dónde estaban las Molucas y que se había llegado a las Molucas, la empresa no finalizaba el proyecto. Con lo cual llegan corriendo las bodegas de especias y deciden partir para España. De esos 2 barcos que habían llegado, la Trinidad y la Victoria, la Trinidad, justo el día que iban a zarpar, ven que tiene una avería muy seria. Las tablas de la Trinidad se rinden a la fatiga de 2 años y pico navegando sin apenas mantenimiento. No había habido calafates ni carpinteros de ribero que hubieran ido pudiendo mantener el barco. Nosotros todos los años, la Fundación de la Historia, tenemos que sacar todos los años estos barcos que vais, todos los años van a Varadero. Y se les vuelve a repasar las tablas y se les vuelve a calafatear. Y durante el viaje que estamos hablando, hace 500 años, no se hizo nada de esto. Con lo cual la Trinidad se desfonda al llenarse de clavos. Las bodegas, que fue la especia que embarcaron, el barco se abrió. Con lo cual deciden dejar allí a la Trinidad con sus tripulantes, y que solo fuera un solo barco, la Victoria, la que regresara a España. De hecho, la Trinidad intentó el regreso meses después, no lo consiguió. Que por cierto, en la Trinidad iba un cordobés, había un marino cordobés, se llamaba Alberto Sánchez. Alberto Sánchez llegó hasta, fijaros, embarcado en la Trinidad hasta Molucas. Intentó el tornaviaje por el Pacífico, no lo consigue, muere en el mar en 1522. En definitiva, la Trinidad se queda allí, y aquí es cuando la historia da un giro, gracias a la decisión de este hombre, y esto deja de ser un viaje para intentar abrir la ruta marítima desde España hasta Molucas, y pasa a ser la primera vuelta al mundo. Este marino que veis aquí, esta imagen es de Juan Sebastián Elcano.
Este marino había sido parte de la tripulación de los barcos, había salido como maestre en una de las 5 naos, y fueron los propios hombres que quedaban los que decidieron que fuera Juan Sebastián Elcano el nuevo capitán, una vez muerto Fernando de Magallanes. Solamente esa decisión nos habla de la calidad de Juan Sebastián Elcano como marino, como experto en la navegación. Los hombres pusieron al final el regreso en sus manos, su vida en sus manos. Y él supo contagiar a aquellos hombres que quedaban, que estaban exhaustos. Imaginaros, después de una travesía de 2 años y medio por unas regiones dificultosísimas de navegar del planeta, los contagió con el entusiasmo del regreso. Había que regresar. Y él toma la decisión que cambió la historia. ¿Por qué? Porque él decide la ruta del regreso. Juan Sebastián Elcano, con solo 47 hombres, parte con la nao Victoria solo, que no es lo mismo, ni muchísimo menos navegar en flota, en convoy, que un barco solo, que un barco que también venía con vías de agua, fatigado, sin apenas mantenimiento, con 47 hombres muy cansados, y decide regresar desde la isla de Timor, no por todo el Pacífico, el estrecho de Magallanes, no por la ruta que habían hecho. Él sabía muy bien que el cruce del Pacífico era una temeridad. Probablemente no hubiera tenido éxito la expedición porque no se conocía por dónde soplaban los alisios del norte del Pacífico. Esos vientos que le volverían a empujar tenían que atravesar otra vez el mayor océano del planeta y volver a navegar el estrecho de Magallanes. Él decide volver por la otra media vuelta al mundo, que quedaba sabiendo que era jurisdicción portuguesa. Decide volver por todo el Índico Sur, siempre muy abierto, bordeando Cabo de Buena Esperanza y regresando hasta Sevilla. Bueno, pues esta fue media vuelta al mundo, 6 meses prácticamente sin escala, porque intentaron parar en Cabo Verde, no pudieron, porque los portugueses se dieron cuenta que era un barco español cargado de especias, etc. Esto fue la hora de los navegantes, esto sí que fue una prueba. Toda esta zona del planeta también está azotada por continuos temporales, por tempestades, cruzando Cabo de Buena Esperanza encima, rompieron un palo, que es una avería muy seria que puede hacer naufragar un barco, porque quita uno de los centros de gravedad, y ellos tuvieron la habilidad, la pericia de hacer un palo de respeto en una maniobra dificilísima en un barco que venía azotado por temporales, por tempestades, hombres que dicen que llevan 24 horas dándole prácticamente a la bomba de achique del barco. En esta travesía vuelven a morir muchos hombres por escorbuto, hasta que ellos mismos dijeron, estando tan extenuados como ningún hombre lo ha estado. Son palabras de estos tripulantes, pero mirad qué bonito, pero andeándose la mayor parte de la tripulación, inclinada más al honor que a la vida mismo, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible por regresar a España. Tenían el objetivo clarísimo en su cabeza. Hasta que por fin, un 6 de septiembre de 1522, 3 años y pico después de haber salido, en 14 días, aparece por la desembocadura del Guadalquivir este barco, la nao Victoria, sola, un barco negro. Los barcos iban recubiertos de brea. La brea era una especie de sebo, de betún, que les protegía de la broma, que es el bichito que ataca la madera de los barcos. Por eso eran naves negras. Este barco negro, exhausto, aparece por esa desembocadura del Guadalquivir, llega hasta Sanlúcar de Barrameda y cuenta que fueron los propios vecinos los que acudieron enseguida, que estaban calando sus redes, marineros, a preguntarles quiénes eran. Les dijimos, bueno, pues somos el único barco superviviente de la Armada del Maluco, que partió de aquí hace 3 años, prácticamente. Y Juan Sebastián Elcano escribió una carta todavía a bordo del barco en su cámara antes de bajar a tierra, en que le cuenta al rey los sucesos del viaje, una carta preciosa que está en el Archivo General de India, el original, y entre otras cosas él le dice, sepa vuestra majestad que hemos descubierto y rodeado todas las redondezas del mundo. Eran conscientes de que navegando siempre hacia el oeste, habían partido desde Sevilla y habían regresado a Sevilla, porque este barco después de Sanlúcar subió el río donde por fin descansó, en Sevilla, y rindió esta primera circunnavegación del planeta. Juan Sebastián Elcano y tan solo 18 hombres que llegaron culminando esta primera vuelta al mundo. Una hazaña marítima impresionante. Hay muchísimos ingredientes en toda la travesía.
Hubo huidos, hubo gente que se quedó en tierra que se fueron encontrando, hubo tripulantes que murieron por enfermedad, hubo tripulantes que murieron a manos de los indígenas, otros que quedaron en la Trinidad y no consiguieron volver. Imaginar la cantidad de historias que hay, de vidas, en esta primera vuelta al mundo. Habían navegado todos los océanos de la Tierra por primera vez en la historia de la navegación. Esto fue una hazaña marítima espectacular. Navegaron por regiones del planeta que hoy día no podemos entender cómo lo pudieron hacer. Por esto estos fueron unos barcos excelentes y unos marinos excelentes. Pero ellos mismos dijeron que no pienso que nadie en el porvenir ha de emprender querer semejante viaje por la dureza del mismo. Y no hubo un viaje semejante, otra vuelta al mundo, hasta 60 años después, que es el famoso viaje de Francis Drake. Nosotros lo hicimos 60 años antes, aunque la historiografía inglesa muchas veces nos arrebate esta gesta, pero es de los españoles. Pues a pesar de ello, y que la inversión y el balance económico humano, pues imaginaros, ¿no? De esos 245 hombres hubo 127 fallecidos, 35 circunnavegantes, porque aparte de los 18 hombres llegaron otros 12 que se habían quedado en Cabo Verde y consiguieron volver, y algunos de la Trinidad. Y el beneficio económico es pequeño, ¿no? 4,5% en 3 años, aunque realmente todo el clavo que se trajo en un solo barco, la Victoria, consiguió devolver, o sea, la inversión que había hecho la corona en la expedición, y aparte de esa rentabilidad. Pero el gran logro, lo que hace esta expedición especial, un hito realmente en la historia, es esto, un impacto que es incalculable realmente. Porque aparte de toda la repercusión a nivel geográfico, esto fue una auténtica revolución en la Europa del momento. Esa crónica de Pigafetta se tradujo en muchísimos idiomas, como he dicho, y esto se conoció. Y se habían recogido cientos de datos geográficos espectaculares, ¿no? Había descubierto el famoso paso, ¿no? El estrecho de Magallanes. Por primera vez, cuando se descubre el estrecho de Magallanes, se certifica la continentalidad de América. Es decir, es cuando el hombre se da cuenta que aquella masa de tierra es un continente, ¿no? Se había explorado la travesía del Pacífico, y el inmenso Pacífico se recorre por primera vez, se había evidenciado los usos horarios. Ellos se dieron cuenta al regresar a Sevilla que habían perdido un día en su diario de navegación, navegando siempre hacia el oeste. Y realmente el hombre por primera vez abraza y cierra el mundo, dimensiona el mundo en el que vive. Pero el impacto, el gran logro, lo que hace que no se pueda cuantificar esta expedición en logro, es que certificó por primera vez que los grandes continentes del planeta estaban unidos por caminos del mar. Esos caminos del mar después se convirtieron en las vías de comunicación durante 3 siglos. El mundo quedó comunicado a partir de esta primera vuelta al mundo. Por eso inicia un mundo global, la globalización. Aquí lo vais a ver, esto es un mapa de 1519. Este era el mapa que conocían aquellos marinos que se embarcaron en esta expedición antes de partir. El mundo estaba totalmente infradimensionado. América, lo que se conocía de América, se representaba unida a Asia. No se conocía que estaba exento esa masa de tierra por uno de sus lados. El Pacífico era un pequeñísimo mar. Pues fijaros, apenas 20 años después de la primera vuelta al mundo, el mundo estaba prácticamente dibujado, porque después de esta expedición surgieron cientos de barcos, decenas y decenas de expediciones que también partieron desde aquí, desde las costas de Andalucía, que recorrieron prácticamente América entera, desde Alaska a Tierra de Fuego, en su cara del Atlántico, en su cara del Pacífico, la fueron dibujando. El mundo quedó iluminado, realmente. Muchísimos marinos andaluces. Ahora vamos a hacer una publicación muy bonita sobre estos marinos andaluces, y hay, bueno, un marino de Aracena que llega a Alaska y un marino de Torreperejil, Jaén, que llegó por primera vez a Hawái, el que descubrió Hawái. Entonces, esto fue una labor impresionante de esos marinos que siguieron navegando, siguieron navegando, siguieron conociendo. Como digo, recorrieron América entera, la dibujaron, prácticamente el 90% del litoral americano y el 60% de las islas del Pacífico. Muchos de las islas del Pacífico llevaron al principio nombres españoles. De hecho, el Pacífico se llamó el lago español durante 3 siglos. Porque, fijaros, como decía al principio de mi presentación, el hombre volvió a soñar
partir, a regresar, para volver a soñar. Porque el hombre reconoció el planeta entero y unió el mundo por esos caminos del mar, por esas flotas de India famosas, la carrera de India, la flota Nueva España, Tierra Firme, el galeón de Manila, que durante 3 siglos trazaron la mayor ruta de la navegación que se conoce en la historia, en tiempo y en espacio, porque salía de Asia, llegaba a América y de América a Europa. Como digo, el mundo quedó comunicado y a través de las rutas portuguesas, África y Asia. El mundo se abrazó. Así que, bueno, como decía al principio de la presentación, ese es un viaje en el que todos, estoy seguro que seguimos embarcados en nuestros proyectos personales, profesionales, en esta casa en el que estamos, en este programa tan bonito de conferencias. Ese proyectar, ese idear, ese lograr, es un viaje y un sueño que hoy continúa. Así que, bueno, me gusta cerrar diciendo que todos somos navegantes y que si alguna vez necesitáis recordar que hay que comerse el cuero de los palos en muchos momentos, pero que los grandes logros del hombre y de estos marinos están alimentados por los mismos valores que nos siguen alimentando hoy día. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, algo que os pueda aclarar. Bueno, sí. Ahí tenemos ahí. Bueno, yo creo que antes de responder, bueno, darle las gracias. Yo creo que habéis visto lo interesante que ha sido, nos ha tenido a todos en vilo. Y bueno, a ver, una pregunta que hay por ahí. Sí. Ah, no. Yo no he visto esas carabelas que hay, ni la nao que hay en Sevilla, me gustaría verlas, Sí. creo que es visitable, ¿no? Sí. Y realmente, hombre, sé que las han hecho antes de ayer, como quien dice, Sí. pero que están exactamente como eran, había planos de cómo era en esa época. Sí. La nao Victoria, que es la que habéis visto más en la presentación, que es la réplica del barco de la primera vuelta al mundo, las fotos que habéis visto aquí de ese barco, de esa nao Victoria, ese barco se hizo gracias a un proceso de investigación de muchísimos años. Es decir, no existen planos de aquella época, ni existen dibujos del 16 de la nao Victoria. Lo que existen es fuentes documentales, esto es una investigación, la historia también es una ciencia. La investigación se hace a base de recopilar todos los datos, todas las informaciones que llegan, que aportan datos que pueden servir para los diseñadores de los barcos, en este caso Ignacio Fernández Vial, que es el diseñador del barco, que era ingeniero naval, para ir viendo cuáles eran las formas, los detalles, se estudiaban las fórmulas de arqueo de aquel momento, cómo se pudieron arquear los barcos, las proporciones que dan estos tratados de construcción naval que te digo, que empezaron a hacerse en el siglo XVI. Es decir, detrás de la construcción de estas réplicas hay unas investigaciones históricas de mucho tiempo. En concreto, la de la nao Victoria fueron muchísimos años de investigación en documentos del Archivo General de India, en iconografía, en dibujos de la época que representaban a las naos, en esos tratados de construcción naval, etc. La nao Victoria se hizo de madera, perdón que te estoy tuteando, la que ha aparecido en esta foto, de madera entera, exactamente, cuadernas, quillas, rodas, se siguió un proceso lo más parecido a esa época, ¿no? Y por eso sabemos cómo se comportan estos barcos en la mar, el agua que van haciendo. Muchas veces dicen, es que los barcos hacen agua, los barcos eran malísimos. Es un error. Todos los barcos de madera, incluso hoy día, hacen agua. Todos tienen vías de agua, por eso los barcos llevan bombas de achique. Hoy día son mecánicas, en esa época eran manuales. Entonces, estos barcos fueron unos barcos excelentes. Y en la mar se comportan con mucho balance, pero al final son barcos muy maniobreros, que con esas velas cuadras ganan una velocidad bastante buena, con vientos que les entren de proa o de aleta, con lo cual, y en resumen, son barcos de los que no hay plano y que hay que investigar y que hay que navegar para ver que realmente responden a esos barcos del 16.
A ver, vale. yo quería comentar que en esa expedición del 2006 mi hijo iba. Sí, sí. Ha salido ahí la foto. Era el gambucero, Sí, sí. el encargado de la comida. Y corroborando lo que dices de la réplica de la primera vuelta al mundo, uno de los hándicaps que tenía la expedición que hicieron era que no tenían frío. No llevaban. No había, el tema de la conservación de los alimentos fue tremendo. Y lo pasaron, hubo momentos que lo pasaron mal. Sí, sí, sí. Porque hubo cosas que se les estropearon y tuvieron que improvisar mucho. Y como anécdota es de esta expedición, él hizo un trabajo para la universidad para temas de vino. Replicaron los barriles de roble americano que llevaban. Sí. Y hicieron un estudio de cómo el vino se va degradando con el tiempo, se avinagra, y eso fue lo que en muchos casos salvó la vida a gente que con el escorbuto, el vino ese avinagrado, le hacía un poco como de desinfectante. Claro, que era vinagre prácticamente. Sí, 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 sí. Pues nada, me alegro muchísimo de conocerte. Yo conozco a Javi personalmente, he estado navegando con él. Claro, salía en la foto, no sé si estabas cuando ha salido, que he dicho, Javi, ¿está ahí Javi Pereda? Salen varias fotos. Hizo un trabajo maravilloso, Javi, porque es verdad que en esa vuelta al mundo que dio, la réplica de la nave Victoria, fijaros, es que yo este tema lo conozco muy bien porque digo, es una historia familiar. Mi padre, Ignacio Fernández Vial, que fue el diseñador del barco, que el que se empeñó que tenía que estar, esta réplica tenía que existir, además de la réplica de las carabelas de Colón, que tenía que estar este barco y tal. Consigue que se haga el barco, pero además después consigue convencer a la Sociedad Estatal del Quinto Centenario, una vez pasado la Expo del 92, que este barco tenía que navegar, porque si no se iba a morir en tierra, porque este barco se sacó en tierra en el pabellón de la navegación en Sevilla. Y consigue convencer, porque tiene un espíritu impresionante, es un apasionado que contagia, consigue convencer a esta sociedad estatal de que venga, que el barco se fuera a Japón a representar a España en la exposición universal que hubo allí. Y bueno, consiguió el apoyo de la sociedad estatal, de patrocinio privado, y monta esta expedición en la que iba Javier. Iba mucha gente de universidades, gente que estaba haciendo sus carreras, porque imaginaros, fue una plataforma perfecta para hacer muchos estudios que no se pueden hacer, si no es porque atravesó todos los océanos. El barco fue a Japón y regresó de Japón, dio su vuelta al mundo en el año 2004-2006, ¿no? Se probó el barco, iba Javi con ese estudio, iba también gente que era de ciencias del mar, biólogos, etcétera, ¿no? Y entonces, mi padre, que era el director de la travesía también, que además le gusta muchísimo, es marino, le gusta navegar, él decía que quería emular a esos hombres y que no llevaran frío, no había nevera. Ellos cruzaron el Pacífico y estuvieron cerca de 60 días para cruzar el Pacífico y no llevaban nevera. Entonces Javier se las vio y se las deseó para alimentar además a todos estos tripulantes, que eran casi todos gente joven, estudiantes de universidad que comían, vamos. Entonces fue una auténtica hazaña. Y al final dice que cuando estuvieron ya llegando a Hawái, que comían prácticamente arroz y más arroz, porque ya es lo que les quedaba, ¿no? Y el tema del vino es muy interesante, porque finalmente en estas expediciones marítimas llevaban mucho vino. Como he dicho antes, sustituía al agua, ¿no? Y entonces ellos en esa travesía tan grande que hicieron, se vio viendo cómo se comporta el vino en la mar, porque el vino en la mar se mueve, va soportando distintas temperaturas, entonces es como bueno, se sometió a muchísimas pruebas que de otra manera no se podría haber conseguido. Así que bueno, fue una travesía súper bonita y que hoy día nos permite además hablar así de esta primera vuelta al mundo, porque al final cuando navegas en los barcos, que al final son los protagonistas, los barcos y los hombres, cuando navegas es cuando te das cuenta realmente de la dimensión de esto, ¿no? y de la audacia de realmente de estos hombres. Fueron hombres absolutamente valientes, muy audaces, y hoy día diríamos que son emprendedores.
Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? Ah. Bueno, bueno, pues darte la enhorabuena. Nada, muchas gracias. Porque yo soy profesora de historia. Ah, sí. Y lo que tú has transmitido ahora mismo en esta lección, yo te aseguro que no voy a volver a explicar la primera vuelta al mundo. Bueno, porque Así que muchas gracias. como digo, lo llevo de cuna, entonces algo que casi que te Bueno, sale yo del te quería corazón. preguntar, me imagino la vuelta de esos hombres. Y cuando el rey Felipe II se entera, ¿le da la importancia que tiene a esta hazaña? Sí. Era Carlos I, era Ah, en 1522. Sí, de hecho, de estos hombres, de estos 18 hombres que vuelven, muchos de ellos se fueron hasta Valladolid porque el rey quiso conocer de primera mano y estuvieron declarando durante mucho tiempo, les fueron contando cosas y cosas. Y estos hombres recibieron, por supuesto, el salario de esos 3 años navegando, porque hay una cosa que a la gente le sorprende mucho. Yo hice la tesis sobre la primera vuelta al mundo, sobre los preparativos y el regreso, que es lo que queda aquí documentación realmente en el Archivo General de India. El resto lo conocemos por los cronistas. Y es muy bonito ver cómo se finiquita la empresa, porque esto fue una empresa, como digo, el barco se vende en almoneda, se venden las especias, y a los hombres se les da, a todos los hombres, menos a los que volvieron en la Santiago, se les pagaron sus salarios. Y el que muere también, lo recibe su viuda. Había un registro de... No tuvieron reconocimiento. Tuvieron reconocimiento, se les paga su salario y... Porque, como digo, llegó aquí la lista de fallecidos cuando llegó Méndez, que era el contador, iba apuntando dónde iba falleciendo cada uno y se fue haciendo esos finiquitos en base al tiempo que habían servido. Y a esos 18 hombres que regresan, incluso los que volvieron de Cabo Verde, a los 39 que hemos visto que al final vuelven a España, se les pagó todos los salarios, se les pagó la proporción del clavo que le correspondía según su cargo y oficio, que hemos visto al principio cuando se hicieron los pregones, que se les prometía, que triplicó el salario de los hombres, y a algunos de ellos, a Pigafetta, a Juan Sebastián Elcano, a Mafra, se les concedió un escudo de armas, una pensión vitalicia. Sí, se les reconoció. Sí. No sé si había una pregunta más por ahí. Sí. Por ahí. No, que por ahí. No, a las 9:30. A comentarse. En primer lugar, darte la enhorabuena por la conferencia que ha sido maravillosa. Gracias. Y preguntarte, viendo el estado en el que se llegó a la Molucas, ¿cómo se consigue comerciar para traer la especia? Bueno, claro. Ellos llevaban, fijaros, llevaban la moneda castellana, por supuesto allí no valía nada, porque no la conocían. Entonces, en los preparativos de la expedición, cuando he dicho, tuvieron un retraso de hasta 3 veces porque no podían salir, porque había partidas de la financiación que no acababan de llegar. Bueno, pues esa partida, la que retrasó todo el tiempo la salida, era una partida fundamental, porque era la que pagó lo que se llamó las mercaderías de rescate. Ellos llevaban artículos de trueque. Esas mercaderías de rescate, que fueron las que finalmente financió Cristóbal de Haro, Cristóbal de Haro fue una persona inteligentísima, porque fue el único que al final consiguió también beneficios de esta expedición fuera de la tripulación. Esas mercaderías de rescate, que se llamaba así en la documentación, en la época, eran, pues imagínate, tijeras, cascabeles, sedas, cintas, artículos que ellos ya habían visto en las expediciones anteriores que llamaban la atención. Y entonces negociaron, o sea, comerciaron a través de esos artículos, esas mercaderías de rescate, que fue otra de las grandes partidas también de la expedición. Se llevaban muchas mercaderías de rescate.